incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Nos juzga las naciones, gracias el coro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Y toda la nación se levanta y delante de su trono proclama: qué grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Amor, oh, inagotable. Hay poder, poder sin igual poder en Jesús, quien murió, resucitó. Hay poder, poder sin igual poder en la sangre que perdió. Una más juntos. Hay poder, poder sin igual poder en Jesús, que murió, resucitó. Hay poder, poder sin igual poder en la sangre que perdió. Es el sabor de toda maldad. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, hay poder, poder sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, poder, declárelo, sin igual poder en la sangre que perdió. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios te adora, Dios te adoro a ti, te adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro. Pues tu nombre es santo, santo Dios. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo
entro a honrarla, yo soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, te adoro. Pues su nombre es santo, santo, santo Dios. Pues su nombre es santo, es santo, santo, santo Dios. Pues su nombre es santo, pues su nombre es santo, 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 santo Dios. Pues su nombre es santo, santo, santo Dios. Pues su nombre es santo, 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 santo Dios. Pues su nombre es santo, 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 santo Dios, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, te adoro. Hay un versículo que está en Romanos capítulo 15, versículo 4, que dice: todo lo que se escribió en el pasado fue para dejarnos una enseñanza para que tengamos esperanza. La esperanza viene por la paciencia y el ánimo que nos dan las Escrituras. La victoria de Israel sobre Jericó ilustra tres principios acerca del conflicto espiritual al cual nosotros podemos aplicarlo a la vida diaria de hoy, sin importar los desafíos que nosotros tengamos que enfrentar cotidianamente. Nosotros, hoy como cristianos, vivimos una guerra en varios frentes contra enemigos que el Señor los derrotó a todos en la cruz del Calvario. Pero a menudo estos enemigos quieren resurgir, es como que quieren resucitar. Y nosotros tenemos que a menudo tomar autoridad en el nombre del Señor y hacerles recordar que ellos fueron derrotados en la cruz. La carne se quiere levantar, el mundo se abalanza contra nuestras vidas, el diablo viene contra nosotros, el pecado, la tentación y muchas cosas estamos enfrentando a diario. Imagínese al apóstol Pablo en una cárcel húmeda, tratando de poder ser de bendición a la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo le inspira para que pueda escribir desde la cárcel muchas cartas, y la carta a los Efesios, él les escribe muchas cosas acerca de lo que es la iglesia. Es la carta, una carta muy teológica. Después de escribirle muchas cosas, ya finalizando,
el apóstol Pablo quiere añadir algo y dice, bueno, ¿cómo hago para hacerles entender que nosotros, a pesar de todo lo que tenemos en Cristo, a pesar de todo lo que somos en el Señor, tenemos que vivir preparado? Y ve al lado de él a un soldado romano. El éxito en todas las campañas del ejército romano fue siempre uno. ¿Sabe cuál fue? Que el soldado estaba siempre preparado. Estaba listo para la batalla, para enfrentar una batalla. Él no necesitaba ir a ponerse recién la armadura. No necesitaba ir a escoger su espada. No tenía que ir a ponerse el escudo o el yelmo o el apresto. Él siempre estaba equipado, siempre estaba preparado para el conflicto. Y entonces, ¿qué mejor forma de poder ilustrar la forma en que el creyente tiene que vivir todos los días en este mundo? Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que estar todos los días preparados para cualquier frente que se quiera levantar contra nosotros. Por eso, la Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11 lo siguiente. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Eso significa maquinaciones, las maniobras. En 2 Timoteo, el capítulo 2, versos 3 y 4, añade, tú pues, le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Le está diciendo Pablo a Timoteo, sé un buen soldado. Lo que tenga que sufrir no importa, pero sé un buen soldado de Jesucristo. En Romanos capítulo 13, verso 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Cuántos saben que se acerca el día? Por eso, dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad y revistámonos de luz como un soldado se reviste de armadura. Constantemente Pablo usa ilustraciones y lo pone al cristiano como un soldado. En 1 Tesalonicenses 5:8 dice, pero nosotros no vivimos en la oscuridad, sino en la luz. Por eso debemos mantenernos alerta y confiar en Dios y amar a toda persona. Nuestra confianza y nuestro amor nos pueden proteger del pecado como una armadura. Y si no dudamos nunca de nuestra salvación, esa seguridad nos protegerá como un casco, como un yelmo, dice la Reina Valera. Usa dos ilustraciones, el yelmo y la armadura que constantemente el soldado vestía. Nosotros no podemos quedar neutral de la guerra que el cristiano pelea todos los días, contra el pecado, contra el diablo, contra el mundo. Jesús dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. O están de parte mía o están en contra mía. No hay una posición neutral. Veo que hay países que adoptan una posición neutral. No estoy con uno ni con otro. Bueno, en el mundo espiritual no hay posición neutral. O usted está con Cristo o está contra Cristo. ¿Cuántos están con Cristo? No hay una posición neutral. Entonces hay tres principios que deberíamos considerar a la hora del conflicto. Hemos visto que antes del conflicto tendríamos que recordar que no hay que pelear una batalla, no hay que ganar una batalla. La batalla ya está ganada. La ganó Jesús en la cruz. Segundo, lo vimos ayer, durante el conflicto, recuerda que solamente la fe en su palabra es lo que te hace un vencedor. Y hoy nos corresponde ver el tercer principio, que dice así, después de la victoria, recuerda obedecer las obligaciones de Dios y darle toda la gloria a Él. Dice un consejo sabio lo siguiente, seamos tan vigilantes después de la victoria como antes de la batalla. Siempre uno tiene en cuenta y vigila al enemigo y vigila
toda su estrategia antes de la batalla, pero parece ser que después de la victoria hay un peligro inminente cuando uno comienza a festejar antes de tiempo. Se dice que una estrategia de guerra es caerle al vencedor en su momento de festejo. Cuando está haciendo fiesta. Cuando dicen vencimos, hagamos fiesta y se ponen a celebrar. Resulta que el vencido muchas veces le ha caído así de improviso y lo derrotó. Entonces nosotros no podemos perder tiempo en festejar. Ya vamos a estar de festejo un día cuando estemos en las mansiones celestiales. Debido a que un soldado no prestó atención en esta advertencia que da el Señor en el capítulo 6 de Josué, el próximo desafío de Israel, allí en la tierra de Canaán, resultó una derrota humillante. Josué le había dicho a sus soldados y le había dado 4 instrucciones para obedecer después de haber tomado la ciudad. La primera instrucción fue la siguiente. Escuche, debían dedicar toda la ciudad a Dios. Versículo 17 al 19. Debían dedicar toda la ciudad a Dios. Dice el verso 17. Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben ser destruidos por completo, como una ofrenda al Señor. Solo se les perdonará la vida a Rabat, la prostituta, y a los que se encuentren en su casa, porque ella protegió a nuestros espías. Verso 18. No se queden con ninguna cosa que esté destinada para ser destruida. La Reina Valera habla del anatema, ¿no? Pues de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Y el verso 19, todo lo que esté hecho de plata, de oro, de bronce o de hierro, pertenece al Señor. Y por eso es sagrado, así que colóquenlo en el tesoro del Señor. Esto significa de que todo estaba dedicado al Señor. La gente, las casas, los animales, los despojos de guerra. Y Él podía hacer como Dios y Señor lo que Él quisiera, con todo ese botín de guerra. Ahora, esta era la primera batalla, la primera victoria que Israel iba a tener en tierra de Canaán. Y lo que Dios quería hacer era que se respetara el principio de las primicias. ¿Alguna vez dio la primicia de algo? ¿Quién practica el tema de las primicias? ¿Qué es dar la primicia? Cuando usted, por ejemplo, tiene un naranjo y dice, bueno, quiero dar las primicias, y sacan las primeras naranjas, por un acto de fe, dice, yo esto lo quiero consagrar al Señor, y lo trae para consagrárselo al Señor. Pero ¿qué está diciendo con eso? Yo sé que voy a tener una cosecha abundante, por eso hago eso. Sé que si hago esto el Señor me va a bendecir mucho. Entonces usted da los primeros frutos para el Señor. Amén. Y era lo que estaba tratando de decir el Señor. Ustedes van a tener muchas batallas, van a tener victoria tras victoria, pero la primera es para mí. La primera quiero que me la presenten a mí, quiero que esto sea como una primicia. Por eso Dios hace lo que Él quiere con esa batalla allí en Jericó. ¿Por qué? Porque normalmente los soldados compartían el botín de guerra, se lo repartían entre ellos. Pero en Jericó no pasó eso. Todo lo que estaba allí, si usted lee, le pertenecía absolutamente al Señor. Y todo lo que se recogió en cuanto a oro, bronce, plata, fue a parar al tesoro de Jehová. Dice Deuteronomio 13:16, que era lo que él quería que se haga en esa ocasión. Deuteronomio 13:16 dice, luego deberás amontonar todo el botín en el centro de la plaza pública y quemarlo. Prende fuego a toda la ciudad como una ofrenda quemada al Señor tu Dios.
La ciudad deberá quedar en ruinas para siempre, no se volverá a construir jamás. Esa era la voluntad de Dios con relación a lo que Él quería que se haga cuando se conquistara una ciudad en la tierra de Canaán. Hay cristianos que muchas veces hacen lo que hizo Acán. ¿Qué hizo Acán? Desobedeció. Acán era uno de los soldados que Dios había dado la posibilidad de que fuera usado para destruir Jericó. Ahora, su desobediencia más tarde trajo derrota a todo Israel. Además, trajo desgracia a Acán y trajo la muerte a toda su familia. Ahí hay un montón de cosas que nosotros podríamos aprender hoy, pero no lo vamos a tocar hoy. Pero quiero decirle una sola cosa. Desobedecer, pecar contra los principios de Dios, no solamente te va a traer desgracia a tu vida, sino también va a afectar a toda tu familia como consecuencia. Es un principio. Siempre tenemos que obedecer como al principio, durante el conflicto, como hemos aprendido ayer. Pero también tenemos que seguir obedeciendo hasta lo último. Lo repito, tenemos que obedecer al comienzo de la batalla, antes de la batalla. Tenemos que obedecer durante la batalla, pero también tenemos que obedecer cuando hemos tenido victoria, después de la batalla. Muchas personas ceden a la tentación después de la victoria y es cuando más hay que cuidarse. Si usted analiza su vida, si usted es un poquito observador, se tiene que dar cuenta que después de una gran victoria en su vida, casi siempre los descuidados tienen una gran derrota después. Porque no velaron, no siguieron siendo obedientes a los principios divinos, se relajaron, bajaron la guardia. Y es cuando más alerta hay que estar, porque el diablo sabe que estás como relajado, como en un espíritu de victoria, como diciendo, lo vencí, ya está. No, no está. De vuelta tenés que armarte, tenés que nuevamente levantar un guardia, tenés que estar alerta, tenés que sostener la victoria. Algunos son héroes haciendo grandes proezas para Dios. Yo he visto, hermano, a muchas personas recibir sanidades, recibir grandes milagros que tanto tiempo habían estado esperando. Han recibido y han experimentado la salvación de sus seres queridos, de que por años estuvieron orando para que Dios pudiese operar salvación. Por años estuvieron orando por algún trabajo soñado y lo consiguieron. Otros logran ese aumento que tanto le costó, pero al fin y al cabo lograron lo que tanto estaban orando. Otros cobran el juicio, ese juicio ansiado que hicieron y dijeron, bueno, ya parece que no lo voy a cobrar más. Y de repente llega y están contentos. Y después se olvidan de obedecer. Se olvidan de que hay que honrar a Dios y hay que darle toda la gloria a Él. Yo recuerdo, a los 15 años pude empezar a trabajar porque mi papá nos dejó. Y conseguí trabajo al otro día que él nos dejó. Y cobramos por semana. Me acuerdo que cuando cobré el primer sueldo, lo primero que hice fue apartar mi diezmo para Dios. No era mucho, pero digo, Señor, con esto quiero honrarte y quiero agradecerte el trabajo que tú me diste. Así que consagré el 90% que me quedaba para el Señor. ¿Y sabe lo que hice con el sueldo que pude cobrar? La primera vez que tenía el dinero en mi mano me compré una Biblia. Color marrón, la tapa. Fue mi primer Biblia.
¿Por qué una Biblia? Porque un cristiano tiene que leer la Biblia. Tiene que estudiar la Biblia, tiene que memorizar la Biblia, tiene que comer Biblia. Así que eso lo practiqué desde los 15 años que me entregué al Señor, reconociendo a Dios como el que me sostuvo, me sostiene y me sostendrá siempre. Y siempre lo practiqué honrando de esa forma a Dios. Porque lo que uno da es reconociendo que fue Dios el que intervino. No solamente en esa oportunidad, siempre lo hice. Siempre. Y siempre Dios me bendijo. ¿Y pastor alguna vez le falló a Dios? Nunca. ¿Por qué fallarle al Dios que nunca me falló? Pero nunca se tuvo la tentación de quedarse con algo, jamás. Jamás. Porque eso le pertenece a Él. ¿Cómo me voy a quedar con algo que es de Él? Y Acán hizo algo interesante, ¿no? Lo que le pertenecía a Dios se lo escondió y lo enterró debajo de su tienda. ¿Usted haría algo así? Algo que le corresponde a Dios, porque él decía, yo no quiero que no se queden con nada, esto hay que quemarlo. Y Acán lo miró, ¿cómo van a quemar esto? Este manto tan hermoso, y vio un par de cositas más y dijo, total, ¿qué le hace esta cosita que yo me quede? Dios no se va a poner mal. Resulta que lo que nosotros menos pensamos es a lo que Dios más le da importancia. Es que Él quiere que nosotros seamos obedientes y que lo honremos en todo. Y que no le fallemos porque Él nunca nos falla. Amén. La Biblia nos enseña en Cantar de los Cantares, capítulo 2, verso 15, que si hay algo que nosotros tenemos que cuidar son las zorras pequeñas, que son las que echan a perder las viñas, dice el escritor. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Los pecados groseros y grandes muchas veces como que nosotros decimos, no voy a caer en eso. No voy a cometer adulterio, no voy a robar, no voy a matar. Pero resulta ser que las cosas que nosotros llamamos insignificantes son las que destruyen nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, tu vida espiritual. Usted tiene que cazar y matar, erradicar de su mente esos pequeños pensamientos laxivios, la laxivia, la inmoralidad. Muchas veces el diablo quiere mandar un dardo en tus pensamientos. Esa pequeña miradita a algo prohibido. Y usted dice, esto no hay que mirar, y usted se permite algo. Las zorras pequeñas. Ese pequeño rencor que muchas veces nosotros lo descuidamos, esa pequeña raíz de amargura que después comienza a crecer, esa palabrita deshonesta, si total es una palabrita, hasta algunos dicen, otra le dicen como una mentira piadosa, son las que echan a perder tu viña, son las que van socavando tu integridad y no te sentís bien como antes. Va a llegar un momento en que te va a dar hasta vergüenza presentarte delante de la presencia del Señor. Y hay un pensamiento que muchas veces da vuelta a través de el sistema del mundo y que te dicen hoy en día, pero tenés que pensar un poquito en vos. Y usted piensa, dice, sí, verdad, tengo que pensar un poquito más en mí. Bueno, la Biblia sabe que lo llama eso egoísmo. Egoísmo. Cuando menos se da cuenta, está hecho un egoísta. Porque no cazó a tiempo la zorra pequeña. Dios exige hoy consagración total. Todo aquello que te va a llevar a la ruina,
quemalo todo en la plaza pública en el nombre de Jesús. Amén. No te quede con nada, con nada. Con nada que te pueda atraer nuevamente a las cosas antiguas. Llegué un día a casa y me acuerdo, yo tenía la pieza revestida, no la teníamos revocada, pero la teníamos revestida, yo la tenía revestida de todos los pósteres habido y por haber. Era fanático del fútbol, después de la música, después lo que venía le ponía en la pared. Y un día llegué a casa, saqué todas esas cosas porque Dios te hace libre. Hay gente que no se puede despojar de todas esas cosas, pero un día cuando el Espíritu Santo llena tu vida, tu corazón, dice, ¿para qué quiero toda esta porquería? Esto, y lo mira con esto es diabólico, así que fui al fondo de casa y le prendí fuego en el nombre de Jesús. Y justo llegaba mi papá. Dice, ¿qué estás haciendo? Estoy prendiendo fuego, todas estas cosas, que es idolatría, que esto no tiene nada que ver con el Señor. Y gloria a Dios. Me dijo, vos estás más loco que tu hermano. Y agarré los cassettes de los Beatles, los quemé todo también. Y agarré cuanto había ahí, me despojé de todo. Y fui libre. Despójate de todo lo que te pueda atar nuevamente a la vida antigua. Quema todo. Lo que es pecado, quemalo todo en el nombre de Jesús. La segunda instrucción, debían rescatar a Rahab y su familia. Esta es la parte más linda de la batalla en Jericó. Dice verso 22 y 23 y el verso 25. Mientras tanto, Josué le dijo a los dos espías, cumplan su promesa con la prostituta, vayan a su casa y sáquenla de allí junto con toda su familia. Entonces los hombres que habían sido espías entraron en la casa y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todos los demás parientes que estaban con ella. Trasladaron a toda la familia a un lugar seguro cerca del campamento de Israel. Así que Josué le perdonó la vida a la prostituta Rahab y a sus parientes que estaban en su casa porque ella escondió a los espías que él había enviado a Jericó. Y Rahab vive con los israelitas hasta el día de hoy, dice el escritor sagrado. Gloria a Dios. Hermosa parte de esta batalla terrible, el rescate de la ramera Rahab y su familia. Así la llama la Biblia, la prostituta, Rahab la ramera, dicen otras versiones. Si usted no conoce la historia, vaya al capítulo 2 de Josué y léalo en su casa. Es una historia maravillosa. Ella le dio lugar en la posada y protegió a los espías israelitas como está escrito en el capítulo 2. La Biblia dice que creyó en Jehová, es decir, creyó en Dios. Ella era una pagana, ella indudablemente habrá adorado otros ídolos, habrá hecho cosas terribles, pero cuando ella comenzó a escuchar las grandes proezas que Dios estaba haciendo detrás del Jordán, ella comenzó a pensar, existe un Dios verdadero. Hay un Dios que tiene como pueblo a Israel. Hay un Dios que abre el mar rojo en dos. Ella dio testimonio de eso. Nosotros hemos oído. Y el miedo, el pavor de Dios a nosotros nos tiene temblando acá detrás del muro. Porque sabemos, nos damos cuenta, todo el mundo sabe esto, de que Jehová es Dios verdadero. Es Dios de verdad. No es un Dios como el que adoramos nosotros. Ese sí que es Dios. Devastó a Egipto. Inclusive sabemos, tenemos noticia de que 2 reinados, 2 reyes detrás del Jordán también, Dios los borró del mapa. Creyó en Jehová, creyó que Israel era un pueblo, y como los protegió a los espías, ella pidió rescate de los espías al llegar el tiempo de la toma de la ciudad. Nosotros sabemos que ustedes van a tomar esta ciudad. Porque si Dios dio la orden de que conquistaran toda la tierra, y nosotros somos la primera ciudad, nosotros sabemos lo que nos va a pasar. Está diciendo en otras palabras esta mujer llamada Rahab.
En el verso 17 dice la palabra que Josué dijo, bueno, a todo el ejército y a toda la gente, hay que rescatar a Rahab. Verso 23 se concreta, es rescatada, pero es rescatada, ¿sabe cuándo? ¿Cuándo es salvada? Antes de que prendan fuego a toda la ciudad. Después dice la Biblia que ella fue incorporada al pueblo judío. Pero primero, antes de entrar al campamento judío, la pusieron fuera del campamento. Porque fue tratada como una persona impura. Todos ellos eran paganos. Luego que los hombres aceptaran ser circuncidados y toda la familia y todas las personas aceptaran someterse a la ley de Moisés, entonces iban a ser incorporados al pueblo del pacto, es decir, al pueblo de Dios, para que todos ellos también fueran añadidos al pueblo escogido de Dios. Iban a ser prosélitos, pero iban a ser pueblo de Dios. Dice la Biblia que ella llegó a ser la suegra de Ruth. La suegra de Ruth. No de la hija de... Hoy nació Ruth. Por las dudas, si no saben. La hija de Jorge Benítez. Se llama Ruth. Llegó a ser la suegra de Ruth. ¿Sabe quién fue Ruth? La bisabuela del rey David. Y usted dice, pero de Rahab, la ramera, ¿usted está consciente de lo que está diciendo? Sí, porque Dios es Dios. Y a Dios le encanta la gente de fe. ¿Cuánto tienen fe? Ella fue parte de la genealogía de Jesucristo. Además, está incluida en la galería de los héroes de la fe. En Hebreos capítulo 11, verso 31 dice, por la fe, Rahab, por la fe. ¿Cuántos en esta noche pueden tener fe? Fe, nada más. No dice por la plata, ni por la inteligencia, ni por los dones, ni por el talento natural. Dice por la fe. Fe puede tener cualquier persona en esta tierra. Por la fe, la prostituta no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. Eso es lo que dice Hebreos 11:31. Aquí encontramos, mis hermanos, una gran muestra de la misericordia y la gracia de Dios. Misericordia significa que no nos da lo que merecemos. Dios no nos paga conforme a lo que nosotros merecemos. Ella, junto a todos los suyos, merecían ser muertos y quemados. Pero porque tuvieron fe y creyeron en Dios, no les pasó eso. Nosotros, todos nosotros, merecíamos el castigo eterno. Pero fuimos recibidos misericordia. Y gracia, ¿por qué gracia? Porque gracia significa que Él nos da lo que no merecemos. Favor no merecido. Nosotros tenemos salvación eterna. Lo merecemos no, pero Él porque nos ama nos otorga de pura gracia. Gloria a Dios. No importa cuán desagradable sea tu prontuario en esta noche. Todos los que estamos aquí tenemos un prontuario bastante horrible delante de Dios. Pero eso fue en muchos de los casos antes de Cristo. Lo bueno es que nosotros pudimos llegar a Cristo. Si tienes fe, puedes llegar a ser salvo, dice la palabra. Pero no solamente tú puedes ser salvo. Rahab dijo, yo no puedo quedarme solamente con la salvación que estos dos espías me están ofreciendo. ¿Puede ser salvo mi papá? Y ellos le dijeron, sí, puede ser salvo tu papá. Y mi mamá puede ser salva, también puede ser salva, siempre y cuando entren dentro de la casa de la cual va a estar colgado un hilo de color rojo, color grana. Y va a estar colgado sobre esa ventana representando de que ahí vivía en el muro Rahab la prostituta.
Y mis hermanos son terribles, pero pueden ser salvos, sí, siempre y cuando entren a la casa. Y mis primos pueden ser salvos. No sé si me van a creer, pero sí, pueden ser salvos siempre y cuando entren dentro de la casa. Y mis primas, claro que pueden ser salvos, siempre y cuando entren dentro de la casa. Y mis vecinos pueden ser salvos, sí, siempre y cuando entren dentro de la casa. Todas las personas que usted ama y a las cuales quiere que usted sea salva, introdúzcala dentro de la casa llamada Jesucristo. En Cristo podemos ser salvos. Amén. Todos los que creen en Cristo pueden encontrar salvación. ¿Qué tienen que hacer? Solamente creer el mensaje. Entrar en Cristo Jesús. Y usted va a ser salvo. Gloria al nombre del Señor. Como Jericó, en el pasado, nuestro mundo actual, mis hermanos, está bajo el juicio de Dios. Y esta es la condenación, dice Juan. Esta es la condenación. Por esto Dios los condena, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todo el mundo está bajo condenación. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Creer en Jesucristo. ¿Qué hay que hacer para ser condenado? No creer en Jesucristo. Bien fácil la hizo el Señor. Pero el mundo, como Jericó, cree que escondiéndose detrás de un gran muro, de una gran pared, cree que escondiéndose en la oscuridad, Dios no los va a encontrar, o que se van a escapar de lo que están haciendo a escondida de su familia, a escondida de sus seres queridos. Dios lo sabe todo, no nos podemos esconder de Dios jamás. Y la ira de Dios eventualmente en algún momento los va a encontrar. Dios le ha dado a este mundo perdido muchas evidencias para que los pecadores puedan creer y ser salvos. La tragedia es que los pecadores perdidos rechazan voluntariamente la evidencia y continúan en sus pecados. La tercera instrucción dice la palabra que debían destruir toda la gente. Verso 21 dice, con sus espadas destruyeron por completo todo lo que había en la ciudad, incluido hombres y mujeres, jóvenes, ancianos, ovejas, cabras, burro y todo el ganado. No quedó nada vivo. Era la orden de Dios. La orden apremiante de Dios que se tenía que obedecer. Por medio de Josué, Jehová ordenó la matanza de todos los habitantes de Jericó. Inclusive Dios había prohibido en algún momento en la ley hacer alianza con ellos. Y mucho menos Dios había hasta prohibido que se casaran con estas mujeres o con hombres paganos, haciendo yugo desigual. Dios prohibió eso. Claro, el enemigo siempre está al acecho y tentó a Israel tratando de que ellos hicieran alianzas con los pueblos de alrededor. Dice el libro de Josué que ellos no terminaron de exterminar a todos los pueblos, inclusive no mataron a muchos de los que vivían en Canaán. Llegaron a hacer alianza con sus enemigos y a la postre terminaron algunos casándose con mujeres extranjeras. ¿Y qué pasó? Lea todo el libro de Jueces y se va a dar cuenta de lo que pasó. Terrible cuando uno desobedece a Dios. Pero es interesante ver que el diablo estaba detrás de todo esto porque el diablo quería detener, quería entorpecer, quería ensuciar la genealogía que iba a traer a Cristo al mundo. Por eso desde
el comienzo, desde Génesis capítulo 3, verso 15, el diablo siempre ha tratado de estar de alguna forma mezclando la genealogía de Dios con la genealogía de Satanás. Podemos decir con confianza que así, por lo menos en esta parte, la desobediencia y la falta de arrepentimiento fue lo que les trajo destrucción a todas las ciudades de Canaán y sobre todo a Jericó. ¿Qué trae destrucción? La falta de obediencia y la falta de arrepentimiento. Dios utilizó a Israel para ejecutar un juicio sobre Jericó. Ahora, cuando Israel se portaba mal, Dios utilizaba a otras naciones. Por ejemplo, utilizó a Babilonia, utilizó otros pueblos para ejecutar su juicio contra la desobediencia de Israel y la falta de arrepentimiento. En este caso, especialmente estamos hablando de Jericó. Este es el problema con el pecado, mi hermano. El pecado contamina todo, absolutamente todo. No solamente te contamina a vos como ser humano, también contamina todo lo que usted tiene. Todo lo que usted tiene, si está en pecado, está todo contaminado. Pero ¿estás seguro, pastor? Sí. La cabra está contaminada, el burro está contaminado, el perro está contaminado, el gato está contaminado. Y Dios dijo, hay que matar todo. Todo está bajo el efecto del pecado. Quemen todo. Y usted va a decir, pero pastor, ¿esto es así? Sí, porque en el día final todo va a ser pasado por fuego. Todo va a ir a parar al fuego. Después vamos a ver. Todo queda bajo condenación. Sabemos que Dios no quiere que nadie perezca, dice la Biblia, ¿o no? Sí. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 9, dice la palabra que Dios quiere que procedamos al arrepentimiento. Dice, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente. ¿Cuántos creen que Dios es paciente? ¿Cuántos creen que Dios tiene una paciencia enorme, grande? Dios es paciente para con ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Ahora, Dios es paciente, pero puede ser que un día la paciencia llegue a un final. Vamos a ver, usted que es paciente, usted es mamá paciente, papá paciente, pero llega un momento que su hijo hace tantas que usted dice, bueno, mira que he tenido paciencia, tuve paciencia, contemplé tus debilidades, todas tus cosas, bueno, pero la paciencia tiene un final, un límite. Dios es paciente. Imagínese si usted tiene paciencia, ¿cuánta paciencia tiene Dios? Dios le tuvo mucha paciencia al pueblo de Canaán, a las ciudades de Canaán, le tuvo mucha paciencia. El Señor le dio inclusive muchísimas advertencias a los de Jericó para darle oportunidad de arrepentirse. Por ejemplo, ellos se daban cuenta de la fidelidad de Dios para con su pueblo. Por ejemplo, en el cruce del Mar Rojo, eso llegó a oído de todos. Inclusive los de Jericó escucharon, hay un Dios verdadero que le abrió el Mar Rojo en dos al pueblo que le adora. Cuando usted escucha eso, tendría que pensar, pero ¿no será que tenemos que tomar una decisión y convertirnos a ese Dios? Porque ese es un Dios verdadero. ¿No será que tenemos que dejar de pecar y volvernos a Él? ¿Escucharon las victorias en el desierto de la división del agua del Jordán? Porque el Jordán quedaba ahí nomás cerquita de Jericó. Pero escucharon de que el Jordán se dividió en dos cuando las aguas desbordan, dice la palabra. Y el pueblo pasó. Dice el testimonio de Rahab, porque hemos oído que el Señor hizo que las aguas del Mar Rojo se secaran delante de ustedes cuando salieron de Egipto,
y lo que han hecho a los dos reyes de los amorreos al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales han destruido por completo. Y Dios da oportunidades. Y quiero decirte algo, Dios en esta noche te ha traído para darte una oportunidad. Una oportunidad más para que escapes de su juicio. Porque llega el momento en que la paciencia de Dios se acaba. Pero quiero decirte algo, Dios te dio muchas posibilidades y muchas posibilidades. ¿Sabe cuál fue la mayor posibilidad de que Dios le haya dado al pueblo de Jericó? Escuche, hoy estaba sacando cuenta de esto. El peligro de los israelitas dando vuelta alrededor de la ciudad de Jericó fue la mayor advertencia que tuvo el pueblo de Jericó antes de que ellos fueran destruidos. Dice la Biblia que ellos dieron vuelta 6 días alrededor de la ciudad. Primer día, el pueblo lo miraba detrás de la muralla a los israelitas y dice, ¿pero qué? ¿No atacan? ¿No ponen vallas para subir a los muros? ¿No queman las murallas? ¿Qué les pasa a estos? Que están dando vuelta y hay un cofre y tocan bocina. Y ellos sabían que lo que Israel hacía en ese cofre era representar la presencia del Dios Todopoderoso. Y volvieron, y el segundo día de oportunidad, a ver qué hace la gente esta de Jericó. ¿Será que se van a arrepentir de sus pecados? ¿Será que van a desistir y van a cambiar de vida? Quizás hasta se hayan reído de los israelitas. Como muchas veces hacen los que vos les predicás. Se ríen, se mofan, te hacen cargadas, te hacen bromas pesadas, a ver cómo reaccionás. Y vos les seguís predicando. Tercer día, cuarto día de oportunidad, quinto día, sexto día. Y mire si Dios da oportunidades para arrepentirse. El séptimo día, Dios dio 7 vueltas a la ciudad de Jericó. 7 veces, 7 oportunidades más. Y le dijo Dios a Josué, ahora sí, griten, porque cuando el pueblo grite, los muros caerán. Y los muros cayeron cuando Israel gritó. Y se le acabó la oportunidad a Jericó, no había más posibilidades. Préstame el otro. Bien. Gloria a Dios. Bien. Amén. Ya el Señor los había soportado a toda la ciudad y los pueblos de Canaán. ¿Sabe cuánto tiempo? 400 años. 400 años Dios lo soportó sin destruirlo. ¿Tiene paciencia Dios o no? Y 40 años más, agréguele. 40 años dando vuelta Israel en el desierto. Toda esta gente nunca se arrepintió. Después 6 días más. Y después 7 vueltas más. Pero llega un momento, hermanos, que Dios dice, bueno, basta. Se acabó. Y destruyó todo. ¿Sabe por qué me tomo el tiempo para hablar esto? Porque algunos dicen, pero ¿cómo puede ser que Dios permita que mueran hombres, mujeres, niños, animales? Y que llega un momento en que el juicio es ejecutado.
Y cuando Dios ejecuta un juicio, en este caso utiliza una nación para exterminar y erradicar el pecado, porque imagínense, Dios quería que se amontone todo en una plaza pública y se queme todo, y que la ciudad sea destruida por completo. Ante cada manifestación milagrosa del Señor, este pueblo prefiere persistir en sus pecados, rechazar la misericordia de Dios. Y Dios, si hay algo que hace, es estar perpetuamente en guerra contra el pecado. Si hay algo que Dios detesta, es el pecado. También debemos tener en cuenta que estos eventos históricos fueron escritos para que nosotros aprendamos, hermanos, que a nosotros no nos pase lo que le pasó a la gente de Jericó. Mientras buscamos vivir para Cristo hoy, entendamos que Dios destruyó a Jericó y toda su población. Y Dios nos está diciendo que no soportará ningún compromiso de nosotros con el pecado. Campbell Morgan, un comentarista, dice: gracias a Dios que no hará las paces con el pecado de mi corazón. Bendigo su nombre por el trueno de su autoridad y por una profunda convicción de que es feroz y furioso en su ira contra el pecado, donde quiera que se manifieste. Dios no va a tolerar jamás al pecado sobre tu vida. Por eso Cristo fue crucificado por nosotros, para que nosotros también seamos libres del pecado y vivamos para Dios. Amén. La cuarta y última instrucción: ellos debían quemar toda la ciudad. Dice la Biblia en Deuteronomio 4:24 y Hebreos 12:29 lo mismo, dice: porque tu Dios es fuego consumidor. Y además agrega: y Dios muy celoso. Moisés estaba advirtiendo al pueblo judío contra la idolatría y el peligro de seguir esas prácticas religiosas de Canaán. Le está diciendo: cuando entren a Canaán, no practiquen las cosas que hace esa gente. Dios está en contra de toda esa población. Practicaban la adoración a imágenes. ¿Hoy se practica la adoración a imágenes? ¿Usted ve por alguna ruta que alguien se acerca a algo que está ahí y le manda algún presente, algo de color rojo? Dios está en contra de todas esas cosas. ¿Alguna bandera con alguna calavera? Hablando un poco de lo que es la cultura, ¿no? Pero aparte de eso hay adoración a ídolos, que la Biblia le llama ídolos, algunos le llaman santos, pero la Biblia le llama ídolos, porque tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no hablan, tienen pies y no pueden caminar, lo tienen que llevar. Esta gente de Canaán practicaba todas esas la adoración a todas esas cosas. Inclusive estaban influenciados por el mundo espiritual oscuro, estaban influenciados por demonios. Muchos de los padres, para que la bendición venga a sus vidas, según ellos, entre comillas, ¿no? Bendición, quemaban a sus hijos en una estatua hirviendo que se llamaba Moloch. Lo presentaban a sus hijos en sacrificio. Dios estaba en contra de todas esas prácticas. Hoy nos entrega un hijo en un sacrificio quemándolo delante de un ídolo llamado Moloch. Pero hay padres que entregan a sus hijos de otra forma al diablo. Se lo presentan. El culto de la fertilidad estaba plagado de prostitución y de aberraciones sexuales. Dios estaba en contra de todas esas cosas. Hoy hay aberraciones sexuales y hoy hay práctica de prostitución. Moisés agregó una frase que la cita, no está en Hebreos, pero dice que es importante incluir: Dios es un Dios celoso.
¿Celoso de qué? Celoso de su pueblo. Dios no quiere que su pueblo practique las cosas que se practican en la sociedad sin Dios, que no tiene los valores de la palabra. Dios es celoso por su pueblo y Él no permite que el pueblo tenga un corazón dividido. O Dios es Dios y le siguen, dijo en una oportunidad, o si ustedes creen que Baal es Dios, vayan en pos de Él. Pero no pueden claudicar entre dos pensamientos. Dios es un Dios celoso y no está de acuerdo con el pensamiento dividido. No podemos, dijo Jesús, servir a dos señores. Y Jericó era una ciudad malvada y eso es combustible para la ira santa de Dios. Toda ciudad que le nombré los pecados que había en Jericó y que si hay en cualquier ciudad de este tipo de pecado, es combustible para la ira santa de Dios. Y usted después dice, pero ¿cómo puede ser que pasó eso? Y por ahí hasta dice, pero ¿y dónde está Dios? Y sí, Dios está castigando el pecado, porque donde hay pecado Dios lo consume, después de darle 1 y 1000 oportunidades de arrepentimiento. Jesús habló de un infierno como un horno de fuego, Mateo 13:42. Enseñó que ese fuego es eterno, capítulo 25, versículo 41, 46. La persona que más habló del infierno es Jesús en la Biblia, porque Él sí sabe lo que es la realidad del infierno, de donde Él nos quiere rescatar. El apóstol Juan en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, verso 14, 19, verso 20, habló de un lago de fuego. Un lago, pero no de agua, de fuego. Juan el Bautista describió el juicio de Dios como un fuego insaciable, es decir, que un fuego que nunca se apaga. Porque algunos dirán, bueno, pero ¿cuándo se va a extinguir el fuego? Nunca se apaga. Y al ser eterno no tiene final. No es que uno se quema un rato, se quema un día, o se va a quemar 2 días, o se va a quedar 2 meses, 3 meses, o 1 año, o 2 años, o 20 años, 100 años, 1000 años, 2000 años, 10.000 millones de años. No tiene fin. Eterno significa que no tiene fin. De eso Dios quiere librarnos. De eso quiere Dios librar a la gente. Un fuego que nunca se apaga. La quema de Jericó fue la destrucción como de Sodoma y Gomorra, una imagen o tipo del juicio de Dios que caerá sobre todos aquellos que rechazan la verdad. Jericó rechazó la verdad de Dios. Jericó rechazó la misericordia de Dios. Jericó rechazó la gracia de Dios. Y cuando menos se dio cuenta le cayó el juicio y todo fue quemado. Dios te llama hoy a escapar del juicio eterno, del infierno, del lago de fuego que nunca se apaga. Hoy es tu día de salvación, no mañana, porque nadie tiene la vida garantizada. Hoy es el día en que Dios quiere que usted escape de la salvación. ¿Qué hay que hacer? Aceptar la gracia de Dios, aceptar la misericordia de Dios, reconocer que son los valores y los principios de Dios los que tienen que conducir mi vida. Por tu fe en el sacrificio de Cristo, en esta noche confiesa que Jesucristo es el Señor. Amén. Y vive de acuerdo a esa confesión y te aseguro que serás salvo. Amén. Como lo prometió, Dios estaba con Josué. Nunca lo dejó. Dios, hermano, magnificó el nombre de este hombre, pero fue Dios que lo levantó. Josué nunca se tomó la gloria para él, le dio toda la gloria al que corresponde al Señor. Amén. Cuando somos fuertes muchas veces o nos creemos demasiado fuertes, nos olvidamos de confiar en el Señor. La Biblia nos enseña de que le demos toda la gloria al Señor. Hay 3 principios que debemos considerar a la hora del conflicto. Usted tiene conflicto todos los días.
Número uno, antes del conflicto recuerde, las batallas no son para pelearla. El Señor ganó la batalla por usted. Amén. Durante el conflicto recuerde una sola cosa, es la fe, solamente la fe en su palabra lo que te va a hacer más que vencedor. Y anoche aprendimos que la fe es obediencia. Y después de la victoria, recuerde obedecer las obligaciones de Dios, lo que Dios te mandó hacer y darle toda la gloria al Señor. Amén. Y usted se mantendrá en victoria.